al iniciar pasado y presente, una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, cada día Francisco Carvajal, hijo, mantiene una idea, un concepto, una tesis de que en muchos estamentos de la sociedad, en la apertura y la democracia, hemos involucionado. Y esa tesis o ese concepto que yo planteo es, como decía mi padre, sustentado en la cultura vivencial. Yo tengo una peña, la peña del Triunvirato, como se denomina, Miguel Valerio Jiminián, Pedro Osvaldo Gamundi Peña y este humilde servidor. Y en estos días analizábamos el concepto, la idea o los criterios jurisprudenciales preestablecidos desde la era de Trujillo sobre el trabajo doméstico. Y me encomendé, me tuve la encomienda de revisar en mi biblioteca, en mi humilde biblioteca que heredé de mi padre, que he ido enriqueciendo a través de los años, y la biblioteca del doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, que como consigna el magistrado Rafael Vázquez Goico pasó a ser de mi propiedad a la desaparición física de ese preclaro dominicano. Y me puse a hacer esas investigaciones. Y al iniciar pasado y presente, tengo que reconocer que el rigor metodológico, el rigor de investigación y de interpretación del criterio jurisprudencial solamente lo tiene Lupo Hernández Rueda y Julio Aníbal Suárez Duvernay en las publicaciones de jurisprudencias laborales que se han hecho en la República Dominicana en la apertura y la democracia. Aquí, entre muchos jueces del estamento del Poder Judicial, hay una carrera alocada de publicar libros con decisiones jurisprudenciales, pero no tienen la metodología, no tienen la escuela, el dominio que tenía Lupo, que tenía un Carlos Gastón Richet, por ejemplo, y lo que único que hacen, inclusive, es reproducir decisiones jurisprudenciales en esas obras de jurisprudencia. Cuando Lupo, Carlos Gastón Richet, Pablo Machado tenían el análisis de la concepción de la esencia de esa decisión. Y tengo que decirle, como le dije a Carlos Hernández Contreras, el hijo de mi maestro Lupo Hernández Rueda, el destacado abogado laboral, el abogado dominicano que tiene el único mérito de que la Suprema Corte de Justicia le ha hecho una consulta para tomar una decisión en el ámbito de la seguridad social. Y le decía a Carlos, con esa humildad que le caracteriza, en una conversación que sosteníamos esta semana de manera abierta y coloquial, le decía: Carlos, tengo que decirlo responsablemente ante el país. Las obras de tu padre, son insuperables. Aquí la Escuela Nacional de la Judicatura, porque aquí hay un extranjerismo, publicó este compendio jurídico dominicano de William Henry, que se lo dieron a los jueces para que los jueces fueran los que hicieran el trabajo y se guiaran por eso la Escuela Nacional de la Judicatura, que tiene que ser revisada porque obviamente el esquema del Poder Judicial actualmente ha colapsado. Entonces, a ese Lupo Hernández Rueda, a ese maestro, tengo que rendirle cosas, porque Lupo es el único dominicano de esa escuela, de la jurisprudencia de tierra en la era de Trujillo. Después todas las jurisprudencias que se han publicado, muchos magistrados, de manera apresurada y a la velocidad de la luz, con muy honrosas excepciones, lo que se hacen única y exclusivamente es que ponen a la secretaria del tribunal y descuidando sus labores jurisdiccionales para que les transcriban decisiones jurisprudenciales textualmente, como dice la Suprema, a diferencia de un pensador tan acabado como Lupo Hernández Rueda, que tengo que rendirle esta noche, al iniciar pasado y presente,
mi respeto, mi cariño y mi admiración. Y que con Lupo Hernández Rueda recibí la satisfacción más grande de mi vida cuando la desaparición física de ese maestro, Francisco Carvajal Hijo, fue que dirigió las palabras en la Iglesia Santísima Trinidad al final de la misa del novenario de Lupo Hernández Rueda, y que posteriormente Carlos Hernández me escribió: Tito, tú fuiste para mi padre lo que no pudimos ser ninguno de sus hijos, en el sentido de esa amistad y ese cariño tan grande, ese amor a la poesía, a Rafael Eduardo Valera Benítez, a Ramón Cifré Navarro, a Víctor Villegas, a Francisco Carvajal Martínez, a Rafael Eduardo Valera Benítez, a Luis Alfredo Torres, a Ramón Lacay Polanco y a ese grupo de precarios literarios dominicanos, que hoy día precisamente por esa inversión de valores que hay en este país, porque aquí hay un grave problema, y aquí son unos adulones. Aquí todos esos libros y esos jueces, que hay grandes amigos míos que se ofendan esta noche, incluyendo a Ramón Hedera Calbucia, que publicó una jurisprudencia de que hasta el 2019, y lo que hace es simplemente copiar, no tienen la capacidad, ni la inteligencia, ni el espíritu interpretativo de Lupo para interpretar una decisión jurisprudencial, porque esa es la naturaleza de esa obra literaria, de ese género, que el autor no reproduzca una decisión jurisprudencial como lo estableció Carlos Gaetano Diché, sino que establezca un comentario sobre lo que él considera que es el aporte a la unidad de la jurisprudencia de ese criterio. Esta noche vamos a pasar ya un programa muy especial que hice con mi compañía del historiador Grimaldi sobre el Poder Judicial en la era de Trujillo, luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Ajá. Mamá, a desayunar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en revoltillo. Yo como viene. ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, jaja. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero.
Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo, siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Hoy como nunca se acrecienta nuestro compromiso con el campo dominicano, con los agricultores, con los colaboradores de nuestras fábricas y vendedores, con nuestros transportistas y todo el personal de apoyo que saben que nuestros productos tienen que seguir produciéndose porque los alimentos deben seguir llegando a nuestras casas. Gracias a los almacenes y distribuidores, a los colmaderos, a los supermercados, a las farmacias y a todos aquellos que hacen posible que nuestro pueblo calme en parte su pesar. Gracias a todo el personal médico que da todo de sí para combatir con todas sus fuerzas este mal que nos agobia. Gracias a todo el personal de seguridad estatal que protege a la ciudadanía mientras en casa se espera que pronto todo quede en el pasado. En fin, gracias a este valeroso pueblo dominicano que saldrá de esta difícil situación más unido y fortalecido. Porque cuando esto acabe, seguiremos siendo el pueblo hospitalario, feliz, afable y solidario de siempre. Porque somos dominicanos, porque todo volverá a estar bien. Sigamos protegiéndonos para poder proteger, cuidándonos para poder cuidar. Y su desarrollo en la sociedad dominicana. Vamos a hacer ese análisis y vamos, ¿por qué no, licenciado Carvajal, al final concluir en la justicia en estos momentos en la República Dominicana? Sí, cómo no, porque haciendo acopio a esa sentencia del doctor Gregorio Marañón, todo en la vida es una consecuencia de otro. Indiscutiblemente que si analizamos la evolutividad del Poder Judicial en la República Dominicana, tendremos que necesariamente que llegar al presente, porque el presente es una consecuencia de toda la evolución del pasado. Por ejemplo, ¿cuándo se comienza a aplicar justicia en el suelo dominicano? Tenemos que tener en la evolución histórica del pueblo dominicano, inmediatamente se produce por el advenimiento y la promulgación de la independencia nacional, que nace realmente un poder judicial incipiente como consecuencia directa de ese hecho histórico. Pero sin que parezca y que sin que ninguna persona o ciertos intelectuales que forman parte de la reminiscencia de la falsa izquierda no quieran acusar de ser los portadores o los nuevos estandartes de una especie de neotrujillismo espiritual, debemos de ser consecuentes a la verdad histórica ante todo, independientemente de las ideologías, de los conceptos y de las ideas. Y debemos también necesariamente percatarnos
de que el mayor desarrollo material del Poder Judicial en la República Dominicana, de nuestra vida republicana, se registró en el periodo del perínclito de Rafael Leonidas Trujillo Molina, por un hecho concreto y específico. Y así lo ha reconocido el licenciado Américo Moreta Castillo en su obra El Poder Judicial en la Era de Trujillo, que quizás es el único ensayo serio y desapasionado que hay sobre el estudio del Poder Judicial en la Era de Trujillo. Reconoce que al inicio del Trujillo detentar el poder político en la República Dominicana, en 1930, todas los tribunales y dependencias del Poder Judicial estaban en casas alquiladas, y al momento de terminar el régimen ya se habían construido 16 palacios de justicia en todos los departamentos judiciales del país, y habían 19 locales que albergaban los juzgados de paz y la oficialidad de Estado Civil. Se podría decir que ese es el aspecto material de un progreso determinado en un periodo histórico determinado. ¿Cómo es eso que, como vemos aquí, en esta fotografía, en el Tribunal de la... Pero ¿cómo es eso de que los tribunales funcionaban dónde? Bueno, esa foto es muy importante, porque esa foto, incluso yo creo que nosotros somos de las pocas personas que conservamos el original. Ese fue el primer congreso de procuradores generales de Corte de Apelación que se hizo aquí en el 1940, donde se hicieron exposiciones de Derecho Penal y Criminología, donde está contenida la exposición brillante de uno de los intelectuales de la ciencia jurídica más preclaro que existió en la República Dominicana, como fue don Freddy Pretor Castillo, que está ahí su trabajo, La distribución geográfica del crimen en la República Dominicana, y que posteriormente fue el autor de la jurisprudencia de tierra en la Era de Trujillo. Ese congreso, ahí presentaron varias ponencias, y ese fue principalmente uno de los primeros congresos que se hizo durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Y esta foto es de que de la Suprema Corte de la época? En esa foto sí. Ahí figura aquí está don Ramón Luis Tejada, ahí está el licenciado Miguel Delgado Sosa, Joaquín Salazar, José Joaquín Pérez, Generoso de Marchena, Salvador Otero Nolasco. ¿Eso qué era, la Suprema Corte? Luis Enrique Castillo y Jafet Hernández. Ahí hay varios jueces, tanto del Tribunal de Tierra. Ese era el Tribunal de Tierra. Tribunal de Tierra. O sea, no era la Suprema Corte de Justicia de la época. Sí, de la Suprema en la época se conserva muy poco. Incluso nosotros pensábamos que en el memorable discurso que pronunció don Hipólito Herrera Villini en ocasión del cincuentenario del recurso de casación, la República Dominicana, vamos a encontrar fotos, pero parece que para evitar esas rencillas personales que se suscitaban en la Era de Trujillo, casi la mayoría de las publicaciones oficiales contenidas sobre el Poder Judicial no llevan fotos. Ese fue el discurso que pronunció el 4 de julio de 1958, en ocasión del cincuentenario de instaurarse la Constituyente de 1908, el recurso de casación en la República Dominicana. Un discurso muy memorable porque es un discurso que señala y evoca, sobre todo viniendo de un magistrado de la estatura intelectual de don Hipólito Herrera Villini, señala realmente cuáles fueron, independientemente de una serie de factores que no viene al caso analizar, el avance notable que adquirió el Poder Judicial en la Era de Trujillo, sobre todo en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social, estableciéndose las decisiones más importantes sobre el contrato de trabajo, sobre seguridad social, que están resumidas en la obra de Lupo Hernández Rueda, la jurisprudencia de trabajo en la Era de Trujillo. También don Hipólito señala con una claridad el avance que tuvo en el ámbito de la responsabilidad civil en ese periodo, y realmente es independientemente de todo el criterio que usted pueda tener sobre otros aspectos de la Era de Trujillo, hay que reconocer que el Poder Judicial entonces era realmente independiente en la Era de Trujillo. Bueno, sería aventurado y temerario de mi parte. ¿Cuándo era más independiente? ¿Ahora o ahora o en aquella época? Hay que diferenciar dos situaciones de hecho concretas para uno poder llevar a dar una respuesta acabada a su pregunta. En primer lugar, toda la litis
en la cual, de carácter privado, en la cual el perínclito varón de San Cristóbal no tuviese un interés personal, eran dirimidas de manera correcta y específica, acorde a los principios de derecho común y a la equidad, basado en ese famoso discurso que don Hipólito Herrera Villini lo compara con la proclama de Gettysburg de Lincoln, el famoso discurso que dio Rafael Leonidas Trujillo Molina en Santiago, en ocasión, en el 1933, el 9 de enero de 1933, en ocasión de un nuevo aniversario del Poder Judicial, donde él señala claramente cuál era el fundamento conceptual del Poder Judicial en la área de Trujillo. Eso del principio denota que al comienzo del ejercicio político de Rafael Leonidas Trujillo Molina siempre dio una preeminencia al manejo del Poder Judicial y quiso, a pesar de haberse desarrollado durante una tiranía, él insistió en ese discurso de que las decisiones que emanaran del Poder Judicial tuviesen todo el fundamento jurídico y conceptual de hecho y derecho basado en el caso de la especie. Y prueba de eso fueron las preocupaciones que externó en un discurso sobre ciertas litis de naturaleza privada en la cual ni siquiera él ni el Estado tuviese interés, y de una serie de secciones dilatorias que presentaron muchos abogados, como el caso de James Palmer y Zoilo Suárez, que fue donde el perínclito de San Cristóbal, en un discurso externó realmente la preocupación por una serie de dilaciones procesales que se presentaban. ¿Eso fue en qué año? Pero realmente eso fue en el año 1934-35. Pero realmente decir que el Poder Judicial era completamente independiente del área de Trujillo, estaríamos faltando a la verdad histórica. Pero hay que reconocer que estuvo conformado por una serie de jueces de una profunda capacidad intelectual, entre los cuales podría sobresalir ese paradigma de las virtudes cívicas y morales de este país, como fue don Ramón Ruiz Tejada. Ahí estuvo también el mismo don Hipólito Herrera Villini, don Manuel María Guerrero, don Pupo Guerrero, una serie de jueces magistrados que tenían una formación intelectual bastante depurada y que sentaron decisiones jurisprudenciales que constituyen decisiones de principio en nuestra jurisprudencia dominicana en la época actual. Nosotros tenemos por ahí un discurso, y vamos a oír un fragmento precisamente de Trujillo, creo que fue de cuando fue inaugurado el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, antes Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que es todavía el edificio que tiene alojada a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República y todas las cámaras civiles, ¿verdad?, del distrito de Santo Domingo, del Centro Judicial de Santo Domingo. Vamos a escuchar, señor director, ese discurso de Trujillo acerca de la justicia. Hoy como nunca se acrecienta nuestro compromiso con el campo dominicano, con los agricultores, con los colaboradores de nuestras fábricas y vendedores, con nuestros transportistas y todo el personal de apoyo que saben que nuestros productos tienen que seguir produciéndose porque los alimentos deben seguir llegando a nuestras casas. Gracias a los almacenes y distribuidores, a los colmaderos, a los supermercados, a las farmacias y a todos aquellos que hacen posible que nuestro pueblo calme en parte su pesar. Gracias a todo el personal médico que da todo de sí para combatir con todas sus fuerzas este mal que nos agobia. Gracias a todo el personal de seguridad estatal que protege a la ciudadanía mientras en casa se espera que pronto todo quede en el pasado. En fin, gracias a este valeroso pueblo dominicano que saldrá de esta difícil situación más unido y fortalecido. Porque cuando esto acabe, seguiremos siendo el pueblo hospitalario, feliz, afable y solidario de siempre. Porque somos dominicanos, porque todo volverá a estar bien. Sigamos protegiéndonos para poder proteger. Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo.
Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco, de La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Y ahora el momento tan esperado por todos. El discurso de su excelencia el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, en su nombre y del excelentísimo señor presidente de la República, generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Y ya con ustedes, señoras y señores, el ilustre líder de todos los dominicanos. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, hace 26 años que en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y a raíz de la terminación de las vacaciones de Navidad, de que disfrutaba por tradicional rutina el personal de la Judicatura Dominicana, promoví la Asamblea de Funcionarios del Orden Judicial para exteriorizar como representante del Poder Ejecutivo ante ella por la calidad ministerial de los representantes del tercer poder del Estado, el interés moral que tenía y sigo teniendo porque el ramo judicial de nuestro sistema gubernativo sea, en el más alto grado de perfeccionamiento posible, la expresión real de un orden elevado de la justicia como servicio público. Así, organizada y servida la justicia, su papel oficial respondería cabalmente al supremo fin de que se haya destinada mediante la judicatura en función de conciencia social. Manifesté entonces, y lo reafirmo hoy, en que se inaugura solemnemente este moderno Palacio de Justicia, que es emanación de Dios
tan elevada manifestación del bien sobre la tierra y su ejercicio como institución pública, debe caracterizarlo una ética jurídica que haga fructuosa la ley, efectivo el derecho, honda la fe en la autoridad de los principios y la eficacia en los deberes y efectiva la paz. Ese ejemplo de verdadera justicia dado por una nación, además del bien social que ella produce, lo da también a otras naciones necesitadas de transformarse dentro de un estado similar de vida que no puede adquirirse por ningún otro medio que no sea el de esa fuerza moral de precedencia divina. Las circunstancias requeríanlo, y yo quise hacer patente la ideología con que asumía la primera magistratura de la nación. Sabía que cierto malestar social proveniente de la venalidad de algunos jueces a influjo de intereses particulares de apadrinamiento político inescrupuloso abonaba el terreno para la discordia. Sabía que pasiones y recelos de índole de banderiza inspiraron sentencias en perjuicio de familias que llegaron a ser hostiles a los jefes de Estado en cuyo gobierno se registraban tales hechos. Sabía, en fin, por mi conocimiento profundo del pasado levantisco y reaccionario que vivió el país, adquirido en el estudio de sus causas y del ambiente político en que se desarrollaba, que la fuente matriz del descontento público propio del medio dominicano de aquel tiempo era la impunidad con todas sus lamentables consecuencias. Con ese precedente en la memoria y la convicción profunda de que había que afrontar con enérgica resolución tan grave problema, consideré necesario ese llamado a los representantes del Poder Judicial para expresarles lo que deseaba hacer de su elevado conocimiento. Las ideas que juzgué entonces procedentes, exteriorizar en apoyo de esa necesidad de saneamiento de la judicatura, con amplias consideraciones de todos los casos sobre los cuales ofrecía la necesaria información, fueron estas reunidas en síntesis. Que en el alto interés cívico y moral de mantener la verdad de las cosas contra la simulación de verdad con fines adversos a la dignidad de la magistratura, empeñado en rodear la institución de la justicia de las mayores garantías para su más libre desenvolvimiento, me encontrarían inflexible por encima de nexos políticos, de lazos de amistad y de vínculos de sangre, porque el interés patrio estaba y estaría siempre en mi diario de gobierno por sobre toda otra consideración. Que la vara de la justicia fuera inexorable para juzgar sin especulaciones mentales ni recursos filosóficos que a menudo llevan niebla de confusión a lo que pueden dilucidarse con criterio diáfano y sereno a la luz de una sana subordinación de la verdad. Que prevaleciera la nivelación de nacionales y extranjeros ante la ley y la justicia como principio de igualdad fundado en la prescindencia frente a ellas de las condiciones de extraños y nativos. Que se evitaran dilatorias en el conocimiento y fallo de causas cuya ventilación sufría de estancamientos perjudiciales, más que a nadie, al orden social, por los disgustos que solían derivarse de procedimientos tardíos, debido generalmente a hábiles maniobras de algunas de las partes, y que imperara firme tacto en la ventilación de casos entre connaturales y extranjeros. Que el Tribunal de Tierra, en su función depuradora del primordial bien raíz para el esclarecimiento de su legitimidad, intensificara su ética en el sentido de que de sus decisiones concurrieran a la riqueza privada y pública, y las nuevas terratenencias se basaran en vinculaciones jurídicas y morales a la vez como recurso de beneficio permanente al país. Y finalmente, que estas previsiones y recomendaciones
unidas a otras tendentes al mismo elevado fin, se inspiraran en la necesidad de un mayor ilustre y auge de la función judicial. Con satisfacción contemplamos ahora el resultado fructífero del vivo empeño puesto y mantenido en el lapso transcurrido desde entonces hasta hoy. La diferencia notable entre las condiciones en que se hallaba en otro tiempo el ramo que nos ocupa y las prevalecientes en la presente era de organización de los servicios públicos, sin que con el avance logrado se haya obtenido cabalmente en todos los sectores de la administración judicial el grado de perfeccionamiento a que se llegará por vía de constantes esfuerzos y desvelos. Con esa evolución de orden jurídico y ético, eliminatoria de males sociales que hacían inestable la paz de la familia dominicana, con la precaria vida del hogar y la inconsistencia de las fuentes de trabajo, demasiado pobres por insuficiencia de desarrollo del país, concurre la evolución general en los demás órdenes y de señalado modo en el económico y cultural, con el alza de niveles de vida en uno y otro orden. Este nuevo Palacio de Justicia, de más moderno aspecto y mejor solidez, capacidad artística y prestancia, es otro particular exponente de la acción progresiva, civilizadora y cultural, característica de la lucha en que estamos empeñados por el mayor engrandecimiento de la patria. A una feliz evolución de la vida jurídica y moral, como ya la alcanzara, debía responder de una edificación digna de ese avance y concorde con el estado general floreciente del país, por la acción constante y progresiva del trabajo, fecunda con logros magníficos de los cuales podemos enorgullecernos, con perspectiva de otros muchos que nos reserva el futuro venturoso que estamos forjando en esta fragua de mayores conquistas en nuevas cruzadas de superación. Reafirmo, en circunstancia tan propicia para hacerlo, mi arraigada convicción de que derecho sin sentido religioso profundo en la estructura orgánica no ofrece al mundo la necesaria garantía para la paz que podría procurarle un derecho condicionado a base de doctrina espiritual. No pocos de los males causantes de las grandes inquietudes de la hora presente tienen su origen en la concepción materialista del derecho. Ese criterio jurídico, llevado al espíritu de la nueva legislación dominicana en favor de las clases trabajadoras, es el que ha permitido alcanzar en nuestro medio el progreso social que constituye una de las realidades más hermosas de la nueva patria que vivimos. Satisfácenos al señor presidente y a mí la solidaridad de vuestro elevado parecer con el espíritu de esas nuevas conquistas de naturaleza destinadas a la felicidad de las clases obreras por la vía asistencial que confiere al Estado un papel de obligatorio auxilio a los necesitados de su égida, no a título de socorro, sino obligación ética de atenderlas de un modo solícito y formal. Dios no puede estar ausente del derecho positivo, inspirado en necesidades sociales principalmente, y por extensión en toda ley, ya que, en rigor de verdad, ninguna ley deja de ser un instrumento de bienestar y paz entre los hombres y de conveniencia espiritual entre los pueblos. Es una concepción de la ley en que estamos edificados profundamente el señor presidente y yo en nuestras directrices, y esto es justicia en acción. De tal manera concibo y reconozco la trascendencia de la justicia en el desenvolvimiento de los pueblos, que casi todo lo instituido como norma de gobierno en lo que va de nueva era dominicana iniciada en 1930 está basado en necesidad imperiosa de justicia. El sentido doctrinal de la legislación de altos alcances morales que, como lo habéis reconocido y expresado en términos encarecedores,
figura con categoría de principios en nuestra Carta Magna. Es claro exponente de justicia social y, por tanto, manifestación también de ética cristiana. No de otro modo prohijé en aquella histórica Asamblea de Magistrados de Santiago a que hemos aludido la sentencia de Santo Tomás de Aquino, según la cual la justicia es la que comunica rectitud a las operaciones humanas. Esta máxima del más sabio de los teólogos de su tiempo recuerda la de Cristo al significar que fuera del reino de Dios y su justicia, las demás cosas son dadas por añadiduras. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en nombre del honorable señor Presidente de la República y en el mío propio, expreso a ese poder del Estado de su digna representación nuestro profundo reconocimiento por habernos conferido las insignias de la Orden del Mérito Judicial en los grados correspondientes como homenaje a nuestros esfuerzos y absoluta consagración a la obra de agradecimiento nacional propia de la presente era a que debe la República su absoluta soberanía, su reputación económica y financiera, su avance cultural y artístico, su pacifismo ejemplarizador de pura esencia evangélica y su prestigio internacional al amparo de la cruz con que América fue incorporada a la civilización cristiana y debe continuar en ella leal a sus principios y a su origen histórico. Bien, licenciado Francisco Carvajal Hijo, comenzamos el programa, amables televidentes, con usted. Usted hizo su exposición sobre
los antecedentes de la justicia dominicana, habló de la era de Trujillo, pusimos el discurso y ahora veíamos una fotografía de un juicio que hubo en el año 1962, ya después de la muerte de Trujillo, que fue cuando fueron juzgados los asesinos de las hermanas Mirabal. Vamos a ver la foto porque tenemos entendido que en esa fotografía hay varias personas destacadas. De izquierda a derecha hay un abogado, no sé quién será, ¿verdad? Pero yo sí sé que el que le sigue de izquierda a derecha es el doctor Ramón Pina Acevedo. ¿Quién es el que está en el extremo izquierdo, ese primer abogado? Ese es Miguel Arcángel Vázquez Fernández. ¿Vive todavía? Sí, el doctor Ramón Pina Acevedo. El de la izquierda, ¿verdad? El que está en la izquierda. Miguel Arcángel Vázquez Fernández. Esa foto es una foto histórica, puesto que resume lo que la parte civil constituida de la familia de las hermanas Mirabal en aquel proceso histórico. Juzgando a los asesinos, ¿verdad? Juzgando a los asesinos. Después, materiales. El que le sigue después al de la extrema izquierda, que es Miguel Ángel. Está Miguel Arcángel Vázquez Fernández. Miguel Arcángel Vázquez Fernández. Ramón Pina Acevedo. El de los lentes oscuros, para que la gente sepa distinguir. Ramón Pina Acevedo. Es el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez. El doctor Ramón Pina Acevedo, que es el abogado actualmente que representa al Estado Dominicano, ¿verdad? En el juicio contra el señor Ramón Báez Figueroa, ¿verdad? Exacto. Es el mismo doctor Pina Acevedo. Exacto. Ahí estaba muy joven. Sí, exacto. Entonces él fue de la barra acusadora también, exacto, de los asesinos de la parte civil constituida, exacto. Después en el centro está su papá, ¿verdad? Exacto. Papá de ustedes, licenciado Francisco. Se llamaba igual, así mismo, Francisco Carvajal. Ramón Carvajal Martínez. Ese era su papá, el famoso Bollón. Sí. Después le sigue don Antonio Guzmán, que fue un abogado muy destacado de la... Pero no el que fue presidente, porque el que fue presidente no fue abogado. Fue un abogado muy destacado del Departamento Judicial de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, un abogado de un ejercicio muy notable. Ese es el blanco, el que se ve más blanco. Un ejercicio muy notable en la región del Cibao, y ahí sigue una oficina muy prestigiosa. Y sus hijos siguen al frente de la misma cosechando grandes éxitos. ¿Y el último que está ahí? Ese es el doctor Héctor Sánchez Morcelo. Ese es el doctor Héctor Sánchez Morcelo, que falleció, ¿verdad? Exacto. Los tres que están pegados fallecieron, mi extinto padre, don Antonio Guzmán, y el licenciado Héctor Sánchez Morcelo. Solamente quedan vivos Miguel Arcángel Vázquez Fernández y Ramón Pina Acevedo de esa época. Y vamos a ver otra parte de la foto donde aparece el fiscal de entonces, ¿verdad? Que aparece al lado de ellos, la parte, ¿verdad?, representativa del interés público. Ese es el Ministerio Público, ¿verdad? El doctor Rafael Eduardo Valera Benítez. Ahí está. El doctor Rafael Eduardo Valera a la derecha, ¿verdad?, de todos. Un poeta, según definido los críticos literarios, como el mejor sonetista que ha existido en la literatura nacional. Una persona que jugó un papel preponderante y decisorio en ese proceso para que se llevara a cabo la condenación a los autores materiales de la muerte de las hermanas Mirabal. Yo recuerdo ese proceso histórico que, dicho sea de paso, yo recuerdo ese juicio, doctor, en el año 1962. Marcó una época y es un hito. Entonces yo hoy día cuando veo... Escúchame que le interrumpa, doctor. ¿Cuántos años usted tiene? Tengo aproximadamente 33 años. ¿En qué año usted nació? 67. ¿En el año 1967? Bueno, yo quisiera que por favor veamos la foto del fiscal o el representante del Ministerio Público. Él era fiscal del distrito, Valera Benítez. Fiscal con jurisdicción nacional. Fiscal era un fiscal especial. Sí, un fiscal especial con jurisdicción. O sea, ¿usted nació en qué año? 67. Ok, usted no vio ese juicio. Bueno, yo lo presencié. Yo tenía 12 años de edad y presencié ese juicio. Y fue un juicio realmente muy interesante. Sí, pero recuérdese que tanto por el archivo de Rafael Eduardo Valera Benítez como de mi extinto padre, yo conservo casi la mayor parte del material, de los escritos, las anotaciones que se hicieron. ¿Y qué se hicieron las fílmicas de ese juicio? En ese proceso se perdieron, en la revolución se perdieron. Tengo entendido, y he tratado infructuosamente de localizarla, tengo entendido que hay una gran parte que la tiene un señor en Miami. Mire otra foto ahí, mire otra foto ahí del juicio. ¿Quiénes son esos que están ahí? Ahí está, ahí figura parte de la familia, distinguida. Bueno, el principal creo que es Manolo Tavares. Manuel Aurelio Tavares Justo. El esposo de Minerva. De Minerva Tavares. Y líder. Que está a la izquierda con lentes oscuros, el de la izquierda. Del movimiento 14 de junio, tanto en su fase clandestina como en su fase ya pública como partido político. Ahí también vemos a Leandro Guzmán, ahí fue una parte de la familia. Sí, esas son fotografías de un libro del licenciado Tony Raful, que ojalá que lo volviera a editar, porque es un libro agotado. Sí.
que es el libro que habla sobre la historia. Ese es Manolo Tavares. Sí, pero también hay dos libros, Víctor, notables. Sobre el 14 de junio, que tanto el de Tony, que fue un esfuerzo muy loable en el momento en que se publicó, porque constituyó el primer libro, resumió una serie de documentos y señalando la importancia histórica, no solamente que tuvo este proceso, sino el 14 de junio, y está el libro también de Ramón Andrés Branco Fernández, La historia del 1J4. Muy importante. Esos son dos los libros fundamentales que se han escrito sobre ese periodo decisorio de la historia dominicana. Bueno, tu papá jugó un papel importante también en ese juicio y ahí comenzó la nueva justicia dominicana después de la muerte de Trujillo. Ese es Alicinio Peña Rivera, ¿verdad? Alicinio Peña Rivera cuando era interrogado. Que fue uno de los cabecillas del asesinato de las hermanas Mirabal. Sí, de ese proceso histórico que marcó una época y marcó una generación también, porque ese proceso fue una especie de catarsis para lo que fue la fase clandestina del 1J4 y la consecuencia que tuvo con la muerte de Minerva, de Patria y de María Teresa. Que murieron en el 60, ¿verdad? Asesinadas. Un asesinato se produjo en el 25 de noviembre de 1960. Que llevó también como consecuencia directa la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, porque ese fue uno de los crímenes decisorios que tuvieron que ver directamente con la caída y una serie de recomposición de fuerzas sociales dentro del 14 de junio, que también fueron decisorios en ese aspecto. Licenciado Carvajal, la justicia desde entonces hasta el día de hoy, ¿cómo usted la evalúa? Bueno, nosotros como un país del tercer mundo, con múltiples precariedades materiales y un país donde un desarrollo atípico, hemos podido consolidar a través de los años un poder judicial independiente. Hoy día, en los últimos años, se ha podido consolidar la justicia dominicana en una serie de ámbitos como en el derecho del trabajo, la seguridad social. Hemos tenido avances notables, pero yo veo con cierta preocupación que se quiere establecer un paradigma o una línea divisoria entre lo que era la justicia dominicana de 1997 a la fecha de 1997 para atrás. O sea, desde hace 6 años para acá. Exacto, yo creo que hemos conseguido un avance notable, pero antes de 1997, a pesar del sistema y las crisis y las críticas repentinas que se hicieron de manera constante al Poder Judicial, yo creo que hubieron jueces serios también dentro de aquel poder. No podemos olvidar a don Ramón Luis Tejada cuando dirigió la Suprema Corte de Justicia, a un magistrado de la categoría moral de don Ramón Luis Tejada, de don Álvaro Albelo, don Neno, el papá de Alvarito, que fue juez de la fue juez de la Junta Central Electoral. O sea que en todos los momentos de nuestra historia, de 1997 para atrás, exigieron jueces notables que dieron ejemplo de rectitud, de honradez y de una aplicación equitativa y acorde con la equidad de los principios jurídicos y legales. Entonces, hemos avanzado. Se ha notado una independencia del Poder Judicial en los últimos años. En el ámbito del derecho del trabajo, hemos visto que ha habido una jurisprudencia constante que ha ido evolucionando hasta desembocar a lo que fueron la parte procesal que se puso en vigencia del Código Trujillo del Trabajo como consecuencia de la reforma del 92. Ahora hay un juicio que tenemos poco tiempo, ya que usted ha entrado en temas de actualidad, que es el que se sigue al caso Van Inter. Esta es una fotografía del listín diario de este domingo 7 de septiembre, donde aparece Ramoncito Báez Figueroa en el patio de la cárcel de Najayo con algunos amigos y familiares. Creo que está su papá también, pero vamos a ver la foto de nueva. Bueno, ok, ahí también a la izquierda está don Ramón Báez y vemos a Ramoncito Báez Figueroa. Es el caso Van Inter, ¿verdad? Que es el último proceso notable de la justicia dominicana, ¿verdad? Vemos ahí que cada parte de los tantos procesos, emite sus juicios, ¿verdad? De los tantos procesos notables que hemos tenido en los últimos años, porque realmente ha habido un dinamismo. ¿Cómo usted ve que se va conduciendo ese juicio? Bueno, Víctor, tú sabes que, y como manifesté en un programa anterior, por razones de vínculos afectivos, porque y por la amistad que unió, una amistad sincera, querida, que llegó casi a un lazo de hermandad, que unió a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez con Ramón Báez Román. Nosotros siempre
en este tipo de procesos judiciales no hemos tratado de inhibir ni de no emitir ningún tipo de juicio, porque ya por ese sentimiento de gratitud, de lealtad a la memoria de mi extinto padre y por el cariño tan inmenso que sintió Ramón Báez Romano hacia él y él hacia Ramón Báez, un cariño sincero y una amistad que viene de más de 40 años que cultivaron en la casa paterna de los Báez, en la calle Duarte de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros siempre no hemos querido en ningún otro medio ni en este emitir un juicio de valor sobre los aspectos procesales de ese proceso, pero realmente es una situación lamentable que afecta al país, que afecta a una familia distinguida, como es el señor Ramón Báez Romano y su distinguida esposa, doña Ana Amelia Figueroa Faxa Canto de Báez Romano. Y es una cosa lamentable que nosotros realmente... En el pasado no hubo apellidos Báez en la justicia que hicieron carrera judicial. Bueno, que yo recuerde, pero el que hubo fue don Osvaldo Báez, el famoso ministro de Educación que tuvo... Pero si era Osvaldo Báez, tiene que ser familia de Ramón Báez Romano. Tío Ramón Báez Romano, sí, hermano de su padre. Sí. El papá de Marianela y María Natalia Báez. Sí. O sea, ese era don Osvaldo Báez, ese señor. Sí, sí. También hubo un Osvaldo Báez que fue arquitecto e ingeniero también municipal. Exacto. Pero ese era mayor entonces. Ese era mayor. Pues en conclusión, lo que te decía Víctor es que nosotros hemos dado un avance notable y la Suprema Corte de Justicia actual está haciendo un esfuerzo serio, ideal para ir adecentando el Poder Judicial en todos los órdenes en la República Dominicana, y prueba de eso es la manifestación material de las publicaciones continuas de los boletines estableciendo jurisprudencia y sobre todo en el ámbito laboral donde se ha sentido más dinamismo de la Cámara de lo Laboral, donde hay jueces, personas muy destacadas que han tratado de hacer un esfuerzo serio en adecentar la justicia laboral en Santo Domingo, y ahí hemos avanzado indiscutiblemente. No estamos caminando para atrás, estamos avanzando. Vamos a ver qué decide el Consejo Nacional de la Magistratura cuando se vuelva a reunir, ¿verdad? Porque suponemos que en algún momento volverá a ser convocado. No es convocado desde el año 97, ¿verdad? Desde que se eligió la Suprema. O ha vuelto a ser... sí, fue convocado para... Según la designación. Para los sustitutos, pero solamente 2 veces ha sido convocado. Que se reunió de sesiones continuas. Para designar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Darío Octavio Fernández Espinar y don José Enrique Hernández Machado. Bien. Bien, el licenciado Carvajal Martínez, Carvajal Martínez era su padre. Gracias por haber estado aquí en el espacio, en esta conversación sobre la justicia dominicana, su historia, sus antecedentes y algunos ejemplos del acontecer actual de esta gran institución dominicana. Gracias, amables televidentes, por su atención y hasta el próximo programa.